en la elección del 2001, el que plantea la necesidad de la salida de la convertibilidad en su campaña, 99. Es el doctor Duhalde, el que plantea la necesidad de cortar los vínculos de endeudamiento constante, el que plantea la necesidad de irse del Fondo Monetario Internacional, es el doctor Duhalde. Sin embargo, la opción electoral, cuando él asume, elegido por la Asamblea Legislativa, sí estaba Remes después de una Lenikov, destitución de un gobierno que constitucional, fue, ¿no? perdón, discúlpame, no hubo ninguna destitución. Sí, lo que hubo no? fue una renuncia Bueno. de un gobierno que entró en crisis porque el vicepresidente de ese gobierno denunció que el gobierno había tomado fondos de la CIDE, si hay alguna similitud, allá la similitud, y había coimeado senadores, entre otras cuestiones, como por ejemplo la incorporación de Cavallo al Ministerio de Economía. O sea, venía... no importa. Sí, Mirá, sí que Fernando, importa, porque casualmente el vicepresidente era un peronista. Los senadores eran peronistas y todo lo malo es el radicalismo. Vos no sos el dueño de todas las palabras, No, entonces bueno, sé respetuoso. Sé respetuoso. Yo te dejé hablar respetuosamente y te escuché entero en tu razonamiento. Y no te chicaneé. El problema que vos tenés es que sos un chicanero. Que defendés tus subjetividades, que las escribís en un libro e intentás venderlas. Sí, pero tiene una cierta... Entonces, tus subjetividades... tus datos son parcializados, mi querido. ¿Qué parcializados? Tus datos son parciales. Tus datos forman parte de tus subjetividades. ¿Cuál es el récord argentino de pobreza? ¿Te das cuenta que no dejas hablar? No dejas hablar. Te hago una pregunta. ¿Me podés dejar hablar? ¿Podés ser un poco más respetuoso? Soy muy respetuoso. Aunque sea en honor a la mesa. Vos sos el que... Tratá yo no dije de ser nada de respetuoso. vos. Nada de vos. Tratá de ser respetuoso. Dijeron chicanero, muy feo. Sí, Tratá feo, de ¿viste? ser respetuoso. Bueno, vos no me digas chicanero, por ahí soy respetuoso. Déjame terminar mi elaboración. Porque yo también tengo un pensamiento, Fernando Iglesias. No sos la única persona que puede elaborar un pensamiento. Intratabilizó el programa. Se intratabilizó, Mirta, sí, hace rato. Falta el pará. Claro, el tema es el siguiente. Nos hemos puesto, pero estamos como un poco crispados todos, ¿no? Sí, pero Mirta estaba chocha porque esa noche, el sábado, hizo un rating increíble. Y decía, no puedo conducir el programa, pero se conducía solo porque era increíble. No, lo de Camaño, lo interesante, lo que quedó claro ahí es que está, digamos, frente a lo que es el kirchnerismo, que ellos ahora están estratégicamente en contra, pero no nos olvidemos que el jefe del Partido Renovador fue jefe de gabinete, Cristina, ¿no? Y que en la alianza, que todo el tiempo la demonizó el kirchnerismo durante 12 años y medio, es verdad lo que dice Fernando Iglesias, la mitad del gobierno eran frepaso, que eran proto-kirchnerismo, eran los que iban a ser kirchneristas después, ¿no? Garrea, Valmedina, bueno, el propio Chacho fue embajador. Ahí me parece que de alguna manera ella está haciendo como una especie de parábola justificando lo que hizo Duhalde, como para decir, bueno, llegaremos en el 2017 a ganar elecciones y en el 2019 ¿cómo viene otra versión del peronismo? Porque es cierto que el Frente Renovador está buscando su lugar, ¿no? Está tan polarizado todo entre el kirchnerismo, antikirchnerismo, kirchnerismo y Cambiemos. Totalmente. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Que la fragmentación del peronismo o la eventual irrupción de Cristina Kirchner en el escenario electoral de la provincia de Buenos Aires, la verdad que desdibuja las alternativas de estas anchas avenidas del medio que tanto hemos escuchado durante la campaña pasada. En la provincia de Buenos Aires particularmente, bueno, está muy cerca esta eventual candidatura de Margarita Stolbizer, que está hoy trabajando, por lo menos en acuerdos parlamentarios, con Sergio Massa. Pero la verdad es que hoy los números que aparecen, yo no creo en ninguna encuesta, están todas compradas, pero aparece todavía polarizado entre la opción oficialista y la opción opositora que hoy está representada por el núcleo más duro del peronismo. Aparecieron primeros, el Management and Fit. No, pero ¿para quién para esa encuesta? No, pero Débora, Paulo, si vos decís que está polarizada entre Cambiemos pero y las Cristina, encuestas están yo te puedo decir que esa por está, alguien. pero yo no estoy diciendo, esa porque desconfío de todos, porque todos cuando vamos a una elección, vamos al lunes y salvo uno, todos han pifiado monstruosamente. Digo que la última que publicó Management and Fit con la unión de Massa y Stolbizer
los pone primeros, que no es un tema menor con ¿Quién la pidió? ¿Quién la pidió la encuesta? ¿Pero aparecimos primero me pareció a mí? No, yo no hablo. No, te juro, pensé que había escuchado eso. Tenés un problema auditivo. Perdón. El tema es el siguiente. ¿Quién apareció? Si ustedes... No escuché, aparecimos Pero primero. perdón, ¿Quién? Él dijo. ¿Por quién? Yo no dije aparecimos Pero es por figurante. más Pero actualizar. pero si no le decís que te cambiemos... No, por eso pregunté si había escuchado bien. Todo lo que sea Anda contra con un problema auditivo. Pero así como ustedes plantean en este programa desde hace meses que Cristina tiene 30 puntos, no sé de dónde lo sacan porque no creen en ninguna encuesta, yo digo que Management and Fit después se hará cargo, Management and Fit, si pifia o no pifia, los pone al frente con 35 puntos en la provincia. La última medición. Sí, señora. En realidad la discusión que se dio ahí fue muy interesante, porque lo que estaba Graciela Camaño rescatando es, miren que nosotros sacamos al país de la crisis que inexorablemente se venía por culpa de la Rúa. Para, por un lado, también separarse del kirchnerismo, como diciendo, ojo, que no fueron... Y potenciar la figura de la Baña también. Exacto. Claro. Entonces, potenciar gente de su equipo. Esto está claro. Y Fernando Iglesias, que obviamente denosta al peronismo, quería decir que en realidad fue un golpe de Estado. Por eso, y ambos tienen un poquito de razón. En realidad es cierto que el equipo de Duhalde fue el que empezó a normalizar la situación, eso no se le puede negar y los indicadores así lo muestran, pero también es cierto que fue el origen de la discusión, que el ajuste que se implementó en ese momento fue terrible. Carolina, ¿crees que en este momento hay lugar para una tercera opción, a una tercera fuerza? Las fuerzas están muy marcadas, pero hay una, porque pase lo que pase con Cristina, sea el destino el que sea de Cristina, de eso depende un poco el futuro del Frente Renovador, ¿no? Yo te diría que lo que se está viendo en América Latina y en el mundo en general son dos fuerzas, centro-derecha, centro-izquierda. Entonces es como difícil pensar, y sobre todo en el peronismo, que el peronismo tiene esta vocación de poder, y cuando ve el poder al final van todos juntos y detrás de conseguir ese poder, ¿no? Lo veo difícil, puede pasar. Pero hay posibilidad, un minuto, ¿hay posibilidad que el Frente Renovador finalmente comulgue con el kirchnerismo? Yo creo que es imposible. Yo creo que en el 2019, no con el kirchnerismo, pero yo creo que el peronismo va a terminar reunificándose para el 2019. En esta elección de medio término no lo veo. Evidentemente va a haber una fragmentación del peronismo y el Frente Renovador es una muestra de un sector del peronismo. Lo que va a ser interesante para mí en esta elección de medio término es ver qué va a pasar con Elisa Carrió, qué figura puede llevar Cambiemos. A la gobernadora Vidal y al propio presidente Macri, tengo entendido, no tienen mucha vocación de llevar a Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires. Por algo Rodríguez Larreta se olvidó a elogiar a Elisa Carrió. ¿Por qué? Porque Elisa Carrió es una figura importante, pero también que hace ruido permanente en la alianza de Cambiemos. Entonces, llevarla a una suerte de triunfo o estrellato en la candidatura de la provincia de Buenos Aires es ponerla en un lugar en donde me parece que hoy no la quieren tener. Cada día que pasa, y no lo dice ninguna encuestadora, ninguna de todas esas que no creemos en las encuestas ni paga, sino en el termómetro de la gente, como yo les decía antes, y uno se dio cuenta cuando peleó el kirchnerismo lo que había pasado, como me doy cuenta ahora, cada día que pasa la gente quiere, la imagen de Cristina crece y la imagen de Macri está en picada libre y no hacen nada para cambiarlo. Eso es una sensación que es común a todos. Calculo que nadie puede negar, o al menos que la imagen de Macri sigue cayendo, que la de Cristina en eso tenés es la razón, alternativa. tenés Ahora razón, una cosa. Obviamente va a crecer. Massa puede ser una alternativa para que no sea simplemente Cristina o Macri. Lo que tiene que Massa, y con todo respeto, desde mi humilde lugar o el Frente Renovador, es definirse en esa confusa avenida del medio. Porque no es ni una oposición ni un oficialismo. El día que se defina como una verdadera opción. No, pero esa es nada. Se desdibuja. Pero le nada. Porque está como Margarita, pero Margarita peronismo, no sabemos. Digo, que hay que reconocer una virtud como partido de poder no. histórico de hace 70 años en este país, es que muchas veces muta y es al mismo tiempo oficialismo de oposición. Claro. Esto se vio en el menemismo, ¿no? Cuando finalmente compite contra Bordón y Chacho Álvarez, es el mismo peronismo que está peleando entre sí. Y recordemos, en el caso de Massa, en 2013, que Massa lo invita a Scioli a saltar, a ir a la otra vereda. Scioli no se anima. Y finalmente Scioli es el candidato del cristianismo. ¿por qué no podrían volver a reunir? No digo no puede ser, pero tiene que definir qué quiere. Yo, hablando del peronismo, creo que ya no es un partido. Muchos colegas míos, diputados, ya sea del kirchnerismo, del peronismo, ellos mismos dicen que ya le decís, ¿qué es el peronismo? Y algunos me han dicho, es un movimiento cultural. O sea, en eso tenés que encontrar a dónde vas. Y creo que está pasando eso, como bien decía Débora, deben estar encontrándose a ver
¿Qué van a hacer? Algo es el peronismo, si Cambiemos sale a captar peronistas, sale a captar intendentes peronistas. Y el debate en Cambiemos es si sumamos peronismo o no, algo debe ser todavía el peronismo. Movimiento cultural. Más movimiento cultural, no sé. Una capacidad también de territorio. A ver, Nacho, ¿cómo están los números? Yo no lo veo a Massa jugando dentro del FPV o del PJ, o yendo una interna con Randazzo o con una versión kirchnerista. A mí me parece que si Massa ve que no tiene posibilidades en esa avenida del medio que marcaba Débora, me parece que Massa va a esperar un turno. Perder o terminar tercero otra vez tampoco le sirve. Con lo cual, me parece que hasta último momento se va a definir y ahí va a tener que ver lo que dice Branca, aunque no le creemos ninguna encuesta, las encuestas. Pero perdón, hago una pregunta. Hasta ahora muy mal no le fue. Año 2013. Logró detener la reelección indefinida de Cristina Kirchner. Claro. Sergio Massa. Pero 2015, Paulo. Bueno, hecho importante. En el 2015, en un país polarizado, cristinismo, anticristinismo, logró terciar hasta último momento con 5 millones de votos, cuando lo normal era que dos fuerzas compitan y queden todos por el camino. Pero te puedo agregar 2016, 2016 Massa marcó la agenda e hizo bailar bastante al Ejecutivo. Me parece que prueba de ello, ganancias. Pensar en turnos en un país, pensar que el problema son turnos y que yo puedo esperar un turno, entrar al turno siguiente, cuando el año que viene vamos a tener un país cuya crisis va a estar en peores condiciones, su situación económica va a estar en peores condiciones, donde vamos a ir hacia un proceso de deuda mucho mayor. Pensar, bueno, yo me siento y espero mi próximo turno porque evalúo, es un poco difícil. Argentina reclama un poquito más de compromiso político. Pero es que ningún proyecto político de alguna manera busca el beneficio de los argentinos. Todo lo que buscan es el beneficio personal. Acá hablamos de cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, cuestiones de base de acá 50 años en adelante, y todos juegan o llevan agua para su molino. Pero por eso yo te decía, porque hay cosas que no se van a resolver en este año, en el otro. Y todos, digamos, es todo el tiempo una chicana, un palo en la rueda para tratar de edificar un país hermoso hacia adelante. Vamos al próximo informe, por favor. Esto es un caso muy serio, muy delicado. ¿Qué pasa con la figura de Esteche, con la investigación de Nisman y con la vinculación con Irán? Mirá. Relaciones peligrosas. Se dio a conocer una nueva escucha de las 40.000 que utilizó Alberto Nisman para formular la denuncia en contra de Cristina Kirchner. En este caso, las comunicaciones telefónicas intervenidas demostrarían que la comunidad iraní habría financiado a Fernando Esteche, el líder de Quebracho, para poder salir de la cárcel, entre otras cosas. Yusuf, tomando Esteche te habla. Fernando, querido. Primero, Fernando, en nombre de toda la comunidad, y estoy acá en el hospital, te quiero agradecer. A vos y a tu organización. ¿Pero hay alguno lastimado? Sí, hay 2 compañeras. A 2 mujeres le pegaron. Les dimos una paliza bárbara, negro. Pensé que habíamos ganado, sí. Los matamos. En nombre de toda la comunidad, la mezquita, está todo hablando. No, por eso te hablo, loco, para que hablé con el Zafir, decirle que está loco este hombre, loco. No puede ser que nos den un mes de plazo, loco. Tengo la casa con un prestamista que no le cuesta nada, es un estado, que no es... Bueno, quédate tranquilo que yo lo voy a apurar. Igualmente yo me comprometí con la plata. Dijo que habían pagado ya los $10.000 que tenían que... Si querés hablar con Fer, tiene el documento con el prestamista. Por cada mes que pasa me estoy perdiendo una luca. Escuchame, Fer. Ahora quizás al mediodía yo lo tengo que ver a Cascote para darle eso. Pero yo me quise comunicar con vos porque no sabía con quién tengo que verlo ese tema. Sí, eso con Cascote o con mi mujer es lo mismo. Una cosa para que tengan en cuenta, fíjate esa imagen, Yusef, que nosotros esa guita la mangueamos, que ese me cobró un interés bastante alto porque era billete verde. Que explicarle que la demora del pago al chabón implica intereses. Bueno, a ver, si conoció otra de las tantas escuchas, vamos a contextualizar esto. Claro, esto es año 2013, mes de septiembre. Lo que revelan estas escuchas es que parte del dinero de la fianza para recuperar la libertad de Esteche la puso Abdul Karim Paz. ¿Quién es? Es el sheikh de la mezquita de Flores. Y el intermediario era Yusuf, a quien ya hemos conocido por otras escuchas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que prueban estas escuchas son los vínculos entre Fernando Esteche, Luis Delía y el gobierno de Irán. Gobierno en ese momento de otro presidente, Mahmoud Ahmadinejad, un presidente que tenía otros condimentos, porque era un presidente negacionista del Holocausto, que además decía que debía destruirse el Estado de Israel, que lapidaba mujeres, etc. Entonces, lo que intentan
comprobar estas escuchas es el vínculo económico y político entre el Flor, gobierno de Irán. Esta chica que nombra. Una llegada a Esteche, que es la que se encarga es la que pasaba a buscar la plata. que pasaba a buscar el dinero. Sí, hay que tener en cuenta que la política exterior durante el gobierno de Néstor Kirchner fue muy distinta a partir de que murió Néstor Kirchner. A partir de 2010, Argentina cambia la política exterior y se pega mucho a Irán. La participación de Esteche y de Lía tiene que ver con esto. Y si por esto es obvio lo que dicen, es que había un vínculo tan fuerte, yo al menos me permitiría dudar de todo el memorándum y de todo. Pero bueno, acá se escuchan voces que justifican el memorándum como si fuera algo positivo para el país y hubiera sido algo positivo. Perdón, Esteche, ¿de funcionario qué era? ¿De qué gobierno kirchnerista fue Esteche funcionario? Pero tenía influencia. ¿En qué momento? Yo estuve en la Cancillería Argentina 12 años. Sigue teniendo y influencia Esteche no ahora. pasó nunca por la Cancillería. No, venía a la Casa Rosada. Venía a la Casa Rosada. Es un hombre de un kirchnerismo muy tardío. No, yo no te fue explico militante dónde iba. kirchnerista. Y acá estamos discutiendo dos cosas distintas. Pero iba hasta Casa Rosada hasta estamos 2012, discutiendo 2013. si este video vincula a un dirigente con Irán o si eso fue la política exterior durante todo un proceso. No es lo mismo. ¿No te llama la atención el cambio de la política exterior argentina? Pero no tiene nada que ver ¿No con te eso. llama la Primero atención? no hubo ninguna política ¿No te exterior llama la pegada a Irán. atención? Eso no es cierto. Lo que hay ¿No te ahí... llama la atención? No hubo... No me llama la atención. Me llama toda la atención. Lo que no ¿sí? me llama la atención es que no hubo en ningún momento una política pegada a Irán como vos definís. Además con una simplificación que en ningún libro de política exterior... ¿El memorándum no existió? No existió, no. El memorándum sí existió, pero el memorándum es otra discusión. Lo que estamos discutiendo es si el memorándum, como valoraron muchos actores en su momento, incluido actores de la comunidad judía en una primera etapa, era o no un camino que uno podrá ahora valorar con la película terminada si sirvió o no sirvió. Quédate tranquilo porque Esteche no iba a la Cancillería, venía a la Casa Rosada. El fundamento para si el gobierno de Cristina Kirchner estuvo atrás, que eso es lo que se está intentando probar, a través de una lógica de traición a la patria. Ahora, si para eso ponemos a Esteche en primera fila, estamos debilitando un poco la discusión de algo que fue mucho más complejo. No, pero perdón, en la investigación está Esteche señalado. A ver, yo no estoy... En la investigación del juez está. Perdón, obvio. Yo lo que le puedo decir es que Esteche no era una persona ajena al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿pero ¿usted dónde considera que era fue ajena? Esteche una figura importante del gobierno de Cristina Fernández de ¿Yo Kirchner? dije eso, señor? No dije eso. Simplemente dije que es una persona. En la Casa Rosada, durante la época de Cristina, no entraba cualquiera. No estoy hablando a los actos, estoy hablando a los despachos. Y evidentemente, si este señor iba a la Casa Rosada por alguna razonera, a tomar el té no venía. Mira, yo participé de ese gobierno y participé de la Cancillería de ese gobierno. Pero yo lo que creo tuvo que... ninguna influencia en la política exterior. Otra cosa es discutir si el memorándum está bien o está mal. Podemos discutirlo. Ahora, poner eso en la discusión sobre Esteche, estamos haciendo algo que es una trampa. Esteche viajó con Delía, con Codarín. Con Delía, claro. A varias veces. Otro que no trabajaba. Y también otro que recibía dinero de Irán, ya de otros dirigentes que lo conocían de hace muchos años a Delía. Él mismo se los había confesado que recibía dinero de Irán. Llegó a recibir $20.000 por mes de Irán, Luis Delía. La política del gobierno, obviamente, funcionaba por un lado, los negocios que se intentaban hacer funcionaban por otro. Es difícil para mí entender hasta dónde llegaban, pero indudablemente, por ejemplo, Delía, que tenía el transporte de combustible. Es difícil para mí. Él después armó toda esa opereta para tratar de desmentirlo, pero el juez Ercolini sigue adelante con el proceso. La supuesta invención mía quedó totalmente terminada. Delía sigue siendo investigado en ese asunto. ¿Por qué tenía Delía de repente la posibilidad de llevar gasoil desde el puerto a los distintos... Eso era la forma que el gobierno le estaba pagando a Delía sus servicios. Yo no te doy plata, pero te doy a vos la posibilidad de que transportes combustible a las usinas. Y con Esteche era lo mismo. Es decir, esta gente que tenía una relación con Irán, que hacía negocios con Irán, que que se preparaba para futuros negocios, también estuvieron vinculados al apoyo de ese mamarracho jurídico. Ahora, hay muchas cosas que pueden ser discutibles. Y obviamente que la justicia tendrá que trabajar sobre eso, ¿no? Foto de los ahora, ahí sentados. hay algo que es real, que hay un fiscal de la Nación que está... Ha muerto por eso. Eso no es opinable. Las grabaciones existen. Las grabaciones que nos vinculan existen con claridad. Hay cosas que algún día sabremos porque efectivamente son muy oscuras. Fuchs
una parte de lo que él dice tiene razón. Efectivamente, el gobierno de Cristina era muy contradictorio en su relación con Irán, porque no había... Solo un comentario. Se votó en contra de Irán en el Consejo de Derechos Humanos después del memorándum. Entonces, claro, no es cierto que seguía siendo un aliado de Washington, había doble discurso y en el medio también hay cosas que sabremos, Irán, son muy sutiles y muy generales para dar acá, pero Irán necesitaba a todo trapo, o sea, urgentemente salir del esquema de sanciones de Estados Unidos, necesitaba dinero, se acercó a América Latina, tuvo aliados efectivamente en Chávez que intentaron traerlos a la Argentina. En el medio. Tema del uranio. En el medio, totalmente. Cristina, claro. Exactamente. En el 2007 yo escribí una nota donde ya Irán le pedía que a Argentina le armara un reactor de diseño, o sea, Venezuela le pedía a la Argentina. En el medio se mezcló muchísimo, los demócratas dieron unas señales a Cristina, Cristina creyó tener señales y en el medio tenía una política de enorme crispación con el mundo. Hay una parte donde todo esto es una omnipotencia ella de creer que iba a resolver este acuerdo y en el medio hay cosas donde Nisman se equivocaba, pero también es un fiscal que tuvo errores en su actuación y esto hay que decirlo, independientemente de que su mala actuación como fiscal merezca que se sepa quién lo mató y que merezca saberse qué pasó con ese fiscal. Yo creo que de estas escuchas de lo que es muy importante es que la justicia pueda llegar a comprobar o no si todo este grupo de personas clandestinas, vinculadas al delito, vinculadas al oscuro, efectivamente trataban con el gobierno, como algunas de las escuchas parecieran demostrarlo, e inclusive eran los que operaban para un eventual convenio en donde se intercambiara combustible por granos. Con Parrilli si esto, claro, si esto efectivamente es así, pero desde el punto de vista de la organización del Estado, es inadmisible que se utilice a un grupo clandestino porque estaban divididos en el gobierno. Una cosa es la voluntad de algún marginal de querer hacer un negocio. Y otra cosa es que el negocio se puede hacer. Bueno, la preguntarle al tipo con el que iban a hacer el negocio, que haga no se puede y no se hizo. Usted me interrumpió. Un marginal no define la política. Me interrumpió y ahora pretende. No, yo digo que esto desde el punto de vista institucional me parece muy grave. Y es muy importante que la justicia lo determine. Si efectivamente existió ese vínculo con sectores tan oscuros, sería una demostración de una desinstitucionalización total del Estado, que son personas vinculadas al delito, no responsables políticamente, que sin embargo ejecutan y gestionan intereses del Estado. Sí, Carolina. Santiago, un gobierno como el de Cristina Kirchner, cuando Pichetto termina el gobierno, Pichetto dice, menos mal que ahora puedo hablar. Entonces, esa manera de gobernar que tenía Cristina, yo te diría que es prácticamente impensable. Como dice Liliana, que Esteche que iba a la Casa Rosada, que Delía que tenía muy buena relación con los funcionarios de gobierno. Realmente da para pensar que esta gente actuara sola, que no tuviera la venia de alguna parte de algún funcionario de gobierno, por la manera que tenía de gobernar Cristina Kirchner. La patología, la distorsión, lo enfermo que, digamos, tipos como Esteche o Delía, ¿no?, que eran representantes de movimientos sociales que vienen, bueno, lo que fue 2001, además de reventarnos la vida en la calle, que no podés ir por ningún lado, los tipos escalan para ser lobistas y sacar guita de gobiernos que son enemigos, que hicieron el peor atentado en la Argentina, ¿no? Digo, ya solamente eso es gravísimo. ¿Cómo estos tipos que estaban en la calle representando supuestamente a sectores que estaban carenciados, que necesitaban cosas, terminan sacando guita de gobiernos enemigos que atacaron a Argentina? Yo voy a hacer una aclaración. Para mi gusto estamos hablando de demasiados temas del kirchnerismo. Dicho esto, quiero decir que el kirchnerismo tiene que dar explicaciones de las cosas que hizo. Fernando Esteche no fue una persona marginal. Fernando Esteche se le siguió un proceso por una causa en 2007 por un escrache violento en Neuquén, cuando todos los docentes y toda la sociedad estaba indignadísima por la muerte de Carlos Fuentealba. Él es una cosa totalmente salida del libreto. Fue preso y fue condenado, Eduardo. Tuvo 6 años en libertad mientras se le seguía la causa y siguió siendo de las suyas. Y mientras seguía siendo de las suyas, era recibido y venerado por mucha gente. Y dicho esto,
Yo creo que al kirchnerismo le hace bien al kirchnerismo tomar dimensión de que mucha gente le hizo daño y que le han dado juego. Claro, déjame, Gabriel, yo escucho, Eduardo, Gabriel, te conozco y escucho, no me interrumpas, te pido por favor. El kirchnerismo, yo personalmente, cuando quería hablar en Radio Nacional el gobierno de Cristina, decía, no, en vez de a la mañana que se vaya los domingos a hacer un programita solo. Gabriel, no les gustaba la reflexión, no les gustaba la crítica. Entonces tienen que pagar precio por gente como Esteche. Esteche, cuando hablamos de los servicios, era una persona ya rara desde antes. Absolutamente. Siempre fue raro. Yo no hice una reivindicación de Esteche. No, yo no digo que vos le... No, yo lo que digo es que hay que ser un poco más autocrítico. ¿Sabés por qué? Porque quienes van a defender las causas populares en una situación... Déjame hablar. Quienes van a defender las reivindicaciones populares, que mejore la economía, que haya mejor distribución del ingreso, son muchos de los dirigentes que se formaron en el peronismo y el kirchnerismo. Si no mejoran sus conducciones y no limpian de corrupción, realmente les va a costar mucho. Entonces, la verdad, estamos en un momento difícil de la Argentina. Entonces, ser un poquito autocrítico vale la pena. No te lo digo a vos, aunque te mire, lo digo en general para los kirchneristas. No se abren. Un solo dato. Néstor Kirchner echó a Delía del gobierno por respaldar a Irán. Entonces no me puede venir a decir que no era una figura importante, porque cuando Néstor Kirchner murió, Delía volvió a tener mucha presencia en los actos y se lo veía más seguido. En el Congreso estaba en los palcos. Ignacio, lo que vos decís es cierto, pero a mí me parece que el tema de Esteche o Delía es el hilo conductor hacia dónde lleva. Por alguna razón, explíquenmela ustedes, cada vez que se intentaba reabrir la investigación del fiscal Nisman o juzgar por traición a la patria a la expresidenta Timerman y compañía, intentaban sacar a, no sé, a los camaristas Hornos y Borinsky, al doctor Geminiani o al doctor Luis María Cabral, apartarlos también cuando tenían que tomar las decisiones respecto de la inconstitucionalidad del pacto con Irán. Si es todo tan transparente, si fue de absolutamente buena fe para intentar esclarecer el atentado, explíquenme por qué esa manipulación de la justicia por parte del gobierno anterior. A mí me llama la atención. Vamos al siguiente informe y lo escuchamos al padre del presidente de la Nación. Le puso nota Franco Macri al gobierno de su hijo. ¿Cuál será la nota? Esta. El padre del presidente de la Nación dijo que si tiene que calificarlo al presidente le pone 5, después que el propio hijo había dicho que era 8. Es medio complicado, ¿no es cierto?, que arranque con este tipo de cuestiones. A Melita, ¿cuánto le pones? Le doy un 6, 6.50. Estamos más como con ganas de una apuesta. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Estoy con ganas de que las cosas se hagan y salgan. ¿Te parece que ayuda a poner una calificación? ¿Cuánto le pondrías a Macri? Creo que un año es poco. Un año es poco para que el presidente demuestre lo que puede hacer y además que recibió un país en una situación muy difícil. El próximo presidente de la Argentina tiene que salir de la cámpora. La frase de Franco Macri volvió a disparar la histórica interna entre padre e hijo. Una competencia para nada sana. No es un proyecto del gobierno hacer que Mauricio tenga problemas para nada. No pondría la mano en el fuego que el gobierno no tiene nada que ver. ¿Qué esta pelea pública? ¿Te duele, te jode? Sí, me dolió, obvio, me dolió. Como te va a hablar de aterrizar en el contexto ese en el cual estás injustamente perseguido por un señor como Néstor Kirchner, con algunos jueces que lo ayudan, y el papá dice, pongo las manos en el fuego por Kirchner. Decís, ¿qué pasó acá? No pondría la mano en el fuego que el gobierno no tiene nada que ver. La verdad que las declaraciones de mi padre afectan desde otro lugar, ¿no? O sea, es un tema que debo confesar que me ha dolido. Por respeto a mis hijos, lo que tenga para decirse a mi padre, yo se lo voy a decir personalmente. ¿Tenía mejor relación con mamá que con papá o con el viejo que con la mamá? No, con los dos. Con mamá es más estable. Papá me ama y en otros momentos no se van, que yo le he dicho, no me quedo acá en este lugar protegido tuyo, sino hago mi propia vida. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años, me dijo? 59. Y este otro señor que es más joven, ustedes lo van a notar enseguida. ¿Qué es eso tan legal? Tiene 30 años, recién cumplidos. Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Mauricio tiene una inclinación para los hechos públicos, para colaborar con un país, más que
ser empresario. La frase, ¿qué le voy a tener miedo a nadie si crecí con el peor enemigo pegado a mi espalda y encima era mi papá? No. ¿Nunca lo sentiste como un enemigo tu viejo? Mi relación con papá, obviamente, ha sido conflictuada siempre. Cuando fui a almorzar unos días después de haber ganado la jefatura de gobierno, me dijo, si yo hubiese sido un padre normal, seguramente te hubieses quedado trabajando conmigo y ni hubiese sido presidente de Boca con todas las alegrías que te dio, ni serías hoy jefe de gobierno. Así que tan mal no te fue como fui. Ahí pasaba entonces, Franco Macri le puso un 5. Siempre tuvo una relación tensa. Mirá, alguna vez en un off con el presidente, haciendo un juego de palabras, después de que había ido al Vaticano la primera vez, ¿se acuerdan? No la semisonrisa al final, sino la cara larga de Francisco. Le pregunté, ¿qué es peor para vos, el Papa Francisco o Papá Francisco? Dice, Papá Francisco, toda la vida. ¿No? En el sentido que siempre, esto es lo que dicen distintos videos a lo largo de la historia, el conflicto de la competencia, una competencia a muerte, ¿no? Es decir, a ver quién es más. Yo creo que, de alguna manera, Mauricio, es verdad, consiguió ser más porque no se resistió a ser, se rebeló a ser el delfín del grupo SOCMA. Entonces hizo toda una carrera de dirigente en Boca, en el gobierno de la ciudad y ahora como presidente de la... ¿Esa rivalidad con su padre lo llevó hasta ahí? Yo creo que sí. Para superarlo. Sí, y sigue esa rivalidad. Ahora, ¿se acuerdan cuando Franco Macri había dicho, creo que era él, ¿no? Que dijo que el presidente iba a salir de la cámpora. Sí, dijo. Sí, ¿Lo dijo él? Él dijo que no quería que su hijo sea presidente. Después se justificó diciendo que en realidad era por una cuestión de protegerlo, por la exposición que eso implicaba. Pero la verdad que sigue con la misma maña, porque le puso un 5. Algunos dirán, no sé, se aprueba con 4, no sé, yo no sé con cuánto se aprueba, pero un 5 es una nota muy baja, teniendo en cuenta que el propio presidente, es decir, el hijo de ese señor, se había puesto un 8. Entonces me parece que el propio padre un 5 le baja el precio hay necesidad a Macri, que tu viejo salga y te ponga un 5. Pero siempre fue así. Está marcando la cancha. Siempre fue así. Franco Macri siempre tuvo mucha relación, sobre todo con los que cubrimos temas económicos. Y yo me recuerdo la imagen de su hijo, un costadito en la casa. O sea, debe haber sido una imagen terrible la del padre, muy fuerte, era un hombre muy importante, que tenía incluso influencia política, obviamente también, porque era un hombre vinculado por la obra pública. Con lo cual era una imagen demasiado avasallante y tenía lo típico, y se van a enojar los italianos, pero tiene esa cosa, los italianos, sobre todo de la generación de Franco Macri, ¿Está bien, señora? Pues está como... No, estoy medio trabado. El lunes. Le faltó la difusión. Es de ser... sí, tengo que hablar tipo para mí despacito. Es de ser muy... si se quiere, despectivo con los hijos. Es muy típico por hacerlos crecer, probablemente una concepción, a mi juicio, equivocada de cómo educar. Ahora, yo creo que el problema acá es que Mauricio Macri hasta el momento gobierna por contraste. Es decir, la gobernabilidad se le da el pasado. Hasta el momento no ha demostrado mucho más. No, con sí todo ha respeto. demostrado. Pero no alcanza. Quizás no comunicamos como deberíamos. No es comunicar. El índice de pobreza, diputada, eso hay que bajarlo. Y lo reconocemos. Por eso yo lo que le digo a Franco, en nuestro país, si vos me decís hoy cómo está nuestro país, necesitamos hacer muchísimas cosas. Pobreza, empleo, que por eso esperamos que este año realmente nos acompañen en leyes que necesitamos, como primer empleo, etcétera. Seguridad y corrupción. Esas cosas hay que hacerlas. Y ahí todos en conjunto, porque el gobierno no es solamente Mauricio ¿Cuál es la Macri. nota? A ver, según usted, para mí lo autocrítica. que, como país, y yo me doy un 7. Ahora, diputada, ¿no le parece raro? Usted habla del empleo, ¿no? Sí. Que el recientemente designado Nicolás Dujovne, que es quien tiene a su cargo, y lo discutimos aquí el otro día en un informe en Intratables, la eficientización del Estado, dicen que van a no nombrar nuevas personas en cargos públicos, o quizá despedir gente, que ya lo han hecho cuando recién ingresaron al gobierno. Él mismo haya sido asesor del bloque de senadores del radicalismo, asesor de Naidenov, hasta antes de ayer, cuando el presidente Macri decidió ponerlo en el gobierno. O sea, también tenía un cargo, él mismo que está hablando de sacar cargos políticos o cargos públicos, bajar el gasto, él mismo cobraba un sueldo como asesor del bloque de senadores del radicalismo hasta el mismo día en el que el presidente Macri lo nombra en el gobierno desde el año 2013. Es un poco hipócrita, ¿no? A ver, Carolina, y me gusta siempre tu análisis porque vos venís de un país vecino, pero como te dije, trabajás en todo el mundo y tenés una visión muy particular de nosotros.
Me gusta cuando haces una crítica, ¿Qué muy nota nos respetuosa, da por ella? cierto. Bueno, la nota decía que no es muy pronto para ponerle nota. No, pero yo ¿Y cómo nos ves? Más allá del número, ¿cómo nos ves? ¿Cómo has visto este año? ¿De dónde venimos y cómo estamos? Bueno, yo te digo, en el programa de Luis Novarecio le puse un 5. Dije que un año es poco, pero le puse un 5 porque si bien es verdad que el presidente ha hecho cosas y el gobierno ha hecho cosas, creo que le faltan cosas muy importantes. Lo que tú nombras, la pobreza, la inflación, la falta de creación de trabajo. Ahora, por otro lado, pienso que en un punto me da pena el padre del presidente, porque a estas alturas del partido... que el padre sea el propio enemigo, ¿viste? Porque no lo ayuda un poquitito, o sea, no tiene para qué salir a decir que le pone un 5. Entonces, es como esa cosa familiar que el presidente no necesita que el padre justamente no lo salga. No es cualquier padre, no es un ciudadano, pues si vos me decís un hombre que está muy bien, pero es un hombre de edad, que es un ciudadano como cualquiera de nosotros, puede poner un 5, un 6, un 4. Ahora, es un hombre de negocios, es uno de los hombres que debe conocer mejor que ninguno cuál es la situación económica, financiera y las proyecciones de la Argentina. Si ese hombre le pone un 5... Pero le justificó el 5. Pero debe conocer, Le justificó porque una parte dice 5, pero reconozco que hizo lo que pudo por lo que recibió. Le metió un palazo tremendo a Cristina Kirchner también, como la destructora del país, pero le justificó esa parte. Te pongo 5. A mí me parece que lo favorece que le ponga ese puntaje porque los humanistas... Yo trabajé mucho con la parte humana de esa relación con el libro y te puedo asegurar que Franco Macri, que lo trataba hiperdespectivamente al hijo, cuando no pudieron entrar al negocio en Nueva York precisamente con Donald Trump, cuando el hijo no quería, era el primogénito que debía descollar como jefe del futuro heredero del grupo Socma y no le obedecía, sin embargo cuando lo secuestraron enloqueció y tomó tomó él la delantera de esa averiguación del secuestro. Es más, eliminó todo intermediario entre policías, Ministerio del Interior, presidente. No quiso que nadie, ni siquiera esos agentes de Estados Unidos que había contratado, y se puso al frente de la batalla. Es una familia machista, las mujeres no existen en ese plano, pero verdaderamente la relación siempre ha sido umbilical. Dicen que es un buen consejero, un amigo, en este caso un padre, el que te dice la verdad y no el que te dice que sea todo, ¿no? Hasta acá. A mí me parece que lo favorece. Digo, a mí me parece que lo favorece, porque tiene un poco de sentido común. De hecho, es el inteligente de la familia que hizo la fortuna. Que hizo la fortuna fue el padre. Y el que creó las cuentas afuera fue el padre. Digo, el que de números sabe, de 5 o 8, es el padre, ¿no, Mauricio? Ahora, que todos tengamos que pagar los argentinos por un capricho del nene para mostrar al padre que puede ser presidente, porque es un desafío al padre, que todos tengamos que bancar eso. Votaron los argentinos. Qué cosa de loco. Por demostrarle al papá que podía ser presidente, lo tenemos que bancar todos nosotros. ¿Por qué no le demostró que podía viajar a la luna, podía correr en Fórmula 1, otra cosa en vez de ser presidente? ¿Estás bien, Diego? Estás como yo, ¿eh? Estás medio raro, ¿no? Estás como vos, ¿no? Unas Ahora, conclusiones. Digo, ya se comió el 25% del gobierno. Sí. La idea no era que solucione todo el desastre que era antes. Me parece que la calidad democrática es infinitamente superior a lo que estaba ocurriendo en los últimos. Yo no digo que corregir todo, pero había que vivir mejor, ¿no? Para que veas una encuesta, A ver, @ Santiago del Moro. ¿Qué nota le das al primer año de Cambiemos en el Poder? ¿De 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9 o 9 a 10? Hay 4 opciones. 4 las que permite. Atención, call center de Twitter. Claro, ¿quién tiene Hay que más estudiar. troll, no? ¿Quién tiene más troll? ¿Quién tiene más troll? O sea, que todo el tiempo decían eso cuando hacíamos las encuestas, y después la tendencia se dio en las elecciones. Sí. Claro. Fue increíble, porque todo el tiempo decías, bueno, igual trolls tienen todos, ¿no? No, pero ya lleva el todo. A ver cómo se enojan enseguida en el gobierno cuando... ¿Cuando qué? Las redes la manejan muy bien. Y cuando hay algo que no les gusta, empian todos los trolls. ¿Quién es más fuerte en redes? ¿Kirchnerismo o...? El macrismo. El macrismo se sofisticó un sistema que el kirchnerismo lo usó bastante bien, pero el macrismo sofisticadísimo. Igual insultan de la misma manera. Invierte mucho más dinero. No, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri sobreestima todo lo que tiene que ver con comunicación en redes y subestima la calle. Realmente, a diferencia del kirchnerismo. Ellos creen que pueden comunicar solamente a través de las redes, que es lo mismo que creía el kirchnerismo cuando hacía las cadenas nacionales, que era el líder solo frente al pueblo, sin intermediario. Eso es el líder solo frente al pueblo a través de Twitter, de Snapchat. El kirchnerismo milita las redes. A ver, un minuto. Quiero nota rápido. Nota al primer año. El padre le puso un 5, a ver rápido. 5.50.
Es un 6. Qué bravo, qué bravo. Primer segmento de 1 a 3. Primer segmento de 1 a 3. Yo ya dije la mía, 7. 7. 5. 5 es como salir del... Sí. No, pero es un 5. Baja. Categoría 1, 0-3. No, pero no. 4. ¿Se aprueba con cuánto? No te ibas a marzo. ¿Aprobó la gestión de Claro. Macri? ¿Con cuánto se aprobó? No. Aprobó la gestión de Macri. Pero y te puedo dar montones de motivos por los cuales un 4. Respeto institucional. Reprimieron Cresta Roja en diciembre y después prácticamente... de 8 a 10. Deja hablar también. Era más de 10 no reprimieron. ¿Cómo no reprimieron? A ver, en la utilización de la calle en el último año en la ciudad de Buenos Aires no hubo represión. Preguntale al amigo Bernie, que a mí no me atendía el teléfono, preguntarle al amigo Bernie cuando iba en helicóptero y hacía llevar la cámara de los canales amigos para que lo mostraran bajando en la Panamericana. ¿Cuánto le puso? 4, Eduardo? No aprueba, Eduardo. Eduardo. No aprueba, Eduardo. No. Aprueba 7. Bueno, lamento, yo le pongo 4. Yo le pongo 4. 3. Pero en materia de lo que esperábamos de represión a la protesta social, muchos, yo creo que en mi caso, yo he tenido peores expectativas de lo que pasó. Y en materia económica, sinceramente, tenía expectativas de que los empresarios le dieran un poco de pelota. Iban a jugar a favor. Ni 5 de pelota. Es cierto. Igual coincido con la diputada, creo que la vuelta al mundo fue muy importante. ¿Por qué la vuelta al mundo? La vuelta al mundo. Branca. Diego, Branca, hicimos misión Angola, Branca. Tan largo. ¿Por qué volver al mundo? A ver, nombrame vos qué es volver al mundo. Branca. Tener crédito. No, más allá del crédito. Sin ver el mundo como un mundo globalizado, no existimos. Es exacto. No existimos. ¿Por qué volvimos al mundo? Argentina, Branca, Branca, habíamos entrado en una recta final. Digamos, vos dijiste que hasta no tenías el derecho vos para poder viajar con tu plata que te ganas laburando, como todos los días. Comprar dólares. No me iba con la podías. tarjeta igual. Pero no podía, era una mentira, Branca. No Era una podía. mentira. Igual. Una realidad. No me dieron dólares, me fue igual. Santiago, te doy un dato. Por favor, pidiendo permiso, un horror. Horrible. Mirá, ahora se jugaron cuántos miles de millones de dólares. Y el país se le había perdido el respeto a la Argentina. Exacto. Entonces eso es lo más importante. Cuando llega el presidente Macri, hay otra mirada de la Argentina en el mundo, hay otra presencia de la Argentina en el mundo y eso es muy importante. Que se hayan demorado en llegar las inversiones es verdad. Que tienen que trabajar en eso es verdad. Pero que ahora cuando tú viajas, la gente tiene otra visión y ven a la Argentina de otra manera, que se comporta desde lo gestual, desde el comportamiento de los líderes en el exterior, hasta de cómo el país recibe a los deseos de la inversión, el interés que los inversionistas tienen en venir a la Argentina. Eso cambió radicalmente. ¿Qué decía, por favor, Liz? No, que volver al mundo no es que la clase media pueda viajar, porque viajaba con el volver al mundo, la clave de volver al mundo de este gobierno fue endeudarse. Estamos yendo hasta los 100.000 millones de deuda, la Argentina se había endeudado. Esa es la idea de volver al mundo. Pero perdón, además, vamos a duplicar eso este año. Entonces, pero perdón, Fuchs, pongamos los nombres a la cosa, no digamos abstracciones. Pero perdón, seamos sinceros. Me preguntó, yo contesté. La clase media viajaba mucho con ustedes porque regalaban dólares, lo subsidiaban. Punto número 1, está bárbaro que todo el mundo viaje. Punto número 2, hay dos formas que tanto el kirchnerismo como el macrismo tienen para sostener esta estructura de 32% de pobreza y con mucha gente afuera y con mucha gente que no trabaja y está inmersa en planes. O emitimos o nos endeudamos. Si alguno tiene otra fórmula... generamos también herramientas productivas. Bueno, pero también ustedes, como todos estamos a favor de que no achiquemos y que quede en el camino 2 o 3 millones de personas, o va a ser emisión o la otra. Yo diría que en el momento de calificar hay que poner un punto más en nuestra profesión, porque nosotros tenemos el gusto de ver cómo muchos compañeros nuestros no son perseguidos. No tenemos la FIP encima, podemos opinar, no nos llaman para putearnos por teléfono, no nos maltratan, no llaman a los dueños de los medios para que traten de interceder. Nosotros trabajamos con tranquilidad los periodistas y eso es bueno. No nos presiona, a este le damos pauta y al otro no, a uno le damos 80 laburos y al otro lo tratamos como un perro. Creo que nuestro laburo es importante. Me parece que y volver al mundo quiere también conquistar nuevos mercados. Estamos vendiendo carne que antes no podíamos. Y bueno, eso diputada, eso no se siente todavía. Es como yo le digo una cosa, le digo la otra. Hasta que no se baje el número de pobreza, vamos a seguir hablando acá de cosas triviales.
Sí, nota, ¿dónde me quedé? Débora. Yo creo que habría que hacer como en un examen cuando dividís por unidad, por tema o por objetivos, como hace con los chicos Hago del un colegio. promedio, señora. En economía, no, es que en economía claramente estamos en un 3. Y en institucionalidad, porque a ver, hay muchas causas que se investigan en la justicia y si bien son complicadas, por lo menos yo no vi todavía que intenten correr a los fiscales, sacar a los camaristas. Entonces, yo en institucionalidad, por ahí le pongo un aprobado de 4 como Anguita, pero en economía le pongo un 2 o un 3. Señor. Yo al gobierno le pongo 5, pero querría destacar un 7, 8 para lo que fue el cambio que se hizo el año pasado, cultural, social, y especialmente el Congreso. El Congreso que era una escribanía, que era automático, la negociación, hablar. ¿Qué es lo que votó la gente? La gente repartió el voto, no le dio el voto a alguien, no hay un líder mesiánico. Y el Congreso empezó a caminar. ¿Sabe qué le gusta, qué nos gusta a los ciudadanos? Les digo a ustedes, a los representantes. Nos gusta, ¿viste cuando pasan en Senado TV o uno ve en algún noticiero, alguna cámara en viva desde la Cámara? Cuando ve que discuten, que intercambian opiniones, que defienden nuestros derechos. Para eso están. Sí, estoy de acuerdo. Eso es la democracia, ¿no? Pero por eso yo te decía que tenemos que unirnos para vencer a los problemas y no a los adversarios. Y para mí las grandes soluciones salen de escuchar las diferentes voces, porque cada uno tiene una postura diferente del tema, pero llegando a un punto en común se pueden generar buenas ideas. Sí, nota, Pablo. Pongo un 4 y un punto más por lo que dije de nuestra profesión. Para mí lo institucional es muy importante. Lo económico es brutal en un país, pero también hay cosas que hay que juzgar. Me gustan los tonos. Basta de gritos todo el día, maltrato, gente maleducada, maltratando al que piensa distinto. Prefiero este tipo de tonos y lo marco en 2 ejemplos. El hecho que el presidente tiene un tono más educado que la presidenta anterior y el ejemplo del Bicentenario, 9 de julio. Fue más importante Argentina que un gobierno. Y yo lo quiero destacar, porque los gobiernos pasan transitoriamente y la gente los juzga, los vota, los saca, irán presos, no irán presos. La sociedad queda. En el medio estamos 44 millones de argentinos. Así que yo le pongo un 4. Creo que económicamente estamos muy flojos, todavía faltan muchas cosas. El número de 32% de pobreza es una falta de respeto a los argentinos con todo lo que tenemos y el país que tenemos en cuanto a riqueza. Y pongo un punto por la libertad laboral que tenemos. Trabajan libertad laboral. Sí, trabajan todos. Realmente no... En materia económica no le pongo un 4. Aunque cueste creerlo, la herencia que recibieron y los tiempos que demanda la economía, yo le pongo un 5 o un 6. Porque realmente la situación económica... Se aprueba con 4. Entonces yo lo apruebo. Destaco todo lo institucional que se ha dicho claramente y lo institucional tiene que ver con lo económico también. Lo que pasa es que creo que los tiempos en economía no son absolutamente los que uno querría. Bajar la inflación no se baja lamentablemente en 2 meses, o si la bajás te aseguro que el costo es 1000 veces peor. Y solucionar el problema endémico que tiene de pobreza este país, porque el 32% es un número que arrastramos básicamente desde la década del 80 en adelante, no el 32, pero una pobreza estructural, que eso es culpa absoluta de toda la dirigencia política. Yo creo que este es un gobierno que recibió un coche totalmente destruido, que no le cambiaron las gomas, habiendo mucho dinero, hubo mucho dinero, nunca pasó durante 10 años casi que Argentina tenía un superávit de entre 12 y 15 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Y sin embargo ese dinero fue totalmente mal gastado y el coche que le entrega el gobierno anterior a este es un coche destruido, con bujías viejas, con cubiertas rotas, y el mecánico no es muy bueno. El mecánico que tiene que arreglar eso es bastante malo y yo le doy un punto más de 4 simplemente por la calidad institucional que va mejorando de a poco, aunque realmente no le veo al gobierno una verdadera intención de luchar contra la corrupción como parecía, porque hay muchas cosas que son como intersecciones de conjuntos entre personajes de un lado y del otro que hace que en algunos casos el gobierno no quiera avanzar demasiado. Señora. Lo apruebo al gobierno y sí creo que volvimos al mundo porque el nivel de enfrentamiento generalizado que tuvimos en los últimos años con los viejos aliados, Estados Unidos, Europa, había que repararlo y a su vez este gobierno me parece que a veces los corre por izquierda a los críticos
y en ese sentido peca de ingenuo, y a su vez se mantuvieron a nivel de pragmatismo, porque Macri es un hombre muy pragmático, las mismas relaciones que se habían abierto con los chinos, con los rusos, y no le gusta el conflicto a Macri. Entonces me parece que va al diálogo, que tiene un bajo perfil a la hora de las tensiones, pero en ese tren también me parece que tiene ministros muy flojos, que a mí me gustaría que los cambien. Hay ministros que son verdaderamente inexpertos para las áreas que conducen y que a veces en ese sentido comete el error Macri de rodearse de unos pocos y que cuando pase el tiempo eso puede ser peor, que se abra, que se acuerde que es una alianza, cambiemos. Hablamos un poquito de los argentinos, porque te pregunté acerca del gobierno. ¿Cómo nos ves a nosotros? Viniste cuando gobernaban los kirchneristas. Ahora, ¿cómo nos ves? Porque la crispación sigue igual. Sí, la división, la grieta sigue. Pero es un poco repetir lo que han dicho los colegas, ¿no? Se ve la diferencia de lo que se respira, de la libertad que hay para los periodistas para trabajar, la institucionalidad que ha ido mejorando, el Congreso que no es una escribanía, todo eso no son temas menores. Entonces yo creo que en ese sentido el país ha mejorado sustancialmente. Que haya esta división entre los argentinos todavía es una lástima, porque en el fondo un país dividido no avanza. Entonces, pero creo que también eso es una gran responsabilidad de la dirigencia política. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto ponernos de alguna manera de acuerdo en cuestiones simples, básicas y elementales? Creo que eso, Santiago, es básicamente responsabilidad de los políticos, porque hay los políticos en general, no hablo en particular, en general son egoístas. No hay una voluntad política real de juntar gente de los distintos partidos y decir, vamos a hacer esto, vamos a elegir 4 o 5 temas. Educación, salud, seguridad, y vamos a definir cuáles van a ser, de qué manera vamos a sacar al país adelante en estos temas, cuáles van a ser las políticas a largo plazo. Políticas que yo no voy a ver los resultados en mi periodo de gobierno o en la próxima elección. No los vas a ver porque son temas que realmente son cosas que mejoras en el largo plazo. Y esa voluntad política no existe, porque los políticos piensan en su próxima elección. Sí, a corto plazo. @Santiago del Moro, hice la encuesta, ya doy los resultados. A ver. ¿Y? Ahora se los cuento. Ahí va. ¿Cuánto se invirtió en redes sociales que me descompongo? 120 millones en 2016. ¿Pero es un dato o una No, hoy en pauta, solo en pauta. En pauta. ¿Cuántas ambulancias compramos con 120 millones? Me descompongo. Bueno, a ver. Voy a ir al resultado. A ver. El pianito. Che, mañana tenemos la limusina. Que venga la diputada mañana. Sí. A ver. Gracias por venir, Sapsay. Sapsay se fue también. Valdés también se fue. Es que es muy largo el programa. No hay vejiga que aguante. Gracias por estar, Pablo, como siempre. Carolina, un gusto tenerte. Un placer. Muchas gracias a ustedes tres. Gracias, Fuchs. Gracias, diputada. ¿Todo bien, Nacho? Bien, Santi. Bueno, resultados parciales. A ver. De 1 a 3, 28%. De 4 a 6, 31%. De 7 a 9, 31%. 9 a 10, 10%. Ahí va. Sabemos lo que quiere la gente. Algunos trolls funcionaron mejor. No. A plazo que es de 1 a 3. De 1 a 3. O sea, está aplazado para el 28 y aprobado para el 72. Demasiado, ¿no? Qué fácil que sumás vos. Maravilloso. Aprobado. Pero ahí puede ser. No, perdón, no sumo fácil, de 1 a 3 y de 4. Por lo menos. Pero ahí puede ser lo que dicen las encuestas, que está mal, pero están pensando en el futuro. Claro. Bueno, señores, nos vamos. Gracias a la gente de Liguria, como siempre, impecable la pilcha. Gracias, Relojes Polis. Sigan con Infama Recargado. Sigan en América mañana, 20:45. Todas las voces, todas como todas las noches, en vivo, Chau.